Bien, en este video vamos a hablar sobre la segunda parte del proceso administrativo, que es la organización. La organización tiene que ver con las personas. En la primera parte, en la parte de planificación, lo que hacemos es fijar metas y fijar las actividades que tenemos que llevar a cabo para conseguir esas metas. Y el documento donde se fijan esas metas y esas actividades es un plan. Entonces, ahora pasamos a la segunda parte del proceso administrativo que se denomina la organización, y la organización tiene que ver con las personas. Entonces, la organización se define así: disponer y estructurar actividades laborales. Es decir, ok, ya tenemos las metas y ahora tenemos las estrategias, es decir, qué es lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos que disponer quién va a hacer esas actividades. Entonces, para explicar esta idea, lo que tenemos aquí en pantalla es un gráfico que nos muestra un proceso productivo, ¿no es cierto? Entonces, primero tenemos las actividades de entrada. Esto es, por ejemplo, salir a buscar, seleccionar la materia prima, recibirla, embodegarla, ese tipo de cosas, ¿no? Después tenemos otro conjunto de actividades que son las actividades de proceso. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de jugo de naranja, aquí sería la parte donde se parten las naranjas, se las exprime, habrá un proceso de selección, de lavado, de pasteurización, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Después tenemos las actividades de salida. Ahí es cuando ya el producto terminado, por lo general, se embodega, se empaqueta, se selecciona, etcétera, etcétera, ¿no? Posteriormente tendríamos las actividades comerciales y luego tendríamos las actividades de postventa, ¿verdad? Todas estas actividades tienen que llevarse a cabo para que una empresa entregue un producto o un servicio. Y entonces estas actividades son una secuencia de inicio a fin, se van agrupando, como ustedes pueden ver. En este caso tenemos 5 grupos, ¿verdad? Y para cada una de esas actividades se genera un cargo. Entonces, esta es la organización. Es decir, a ver, las actividades que se llevan a cabo dentro de una organización las tengo que agrupar. Y a cada agrupación de actividades le voy a llamar un cargo. Entonces, esa es la idea de la organización: buscar las personas que van a hacer las actividades, ¿verdad? Y estas actividades se denominan cargos. Entonces, eso se organiza y por lo general un gerente lo que hace es supervisar el trabajo del resto de personas. ¿Ya? Ahí podemos ver claramente el gráfico. En la parte de organización, hablamos un poco de la estructura organizacional, ¿verdad? Ahí cuando hablamos de la estructura, hablamos de cuántos niveles de jerarquía existen dentro de una organización. Luego tenemos que hablar de la parte de administrar los recursos humanos, y ahí vemos que hay 3 funciones: seleccionar a las personas, entrenarlas y después retenerlas para que no se vayan. Muchas veces las organizaciones hacen el proceso de selección, eso les cuesta, hacen el entrenamiento y finalmente lo que pasa es que como no los tratan bien o no les pagan bien, las personas se van, y entonces eso representa un tremendo costo para las organizaciones porque han gastado en seleccionar y en entrenar personas. Finalmente, se habla de cultura organizacional. La cultura organizacional tiene que ver con la manera como se hacen las cosas. Es decir, ok, tiene que hacer actividades, pero ¿cómo las va a hacer? ¿Las va a hacer de buena manera? ¿Las va a hacer de manera jovial? Ese tipo de cosas. Gracias.